Éxodo capítulo 20 y vamos a estar mirando los versículos hasta el 11, perdón. Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Gracias, Señor. Verso 5 dice: no lo adorarás ni lo servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Hoy vamos a continuar con esta serie, hermano, que es acerca de la ley de Dios, y ya por varias semanas hemos estado estudiando, hermano, específicamente los 10 mandamientos. Y hemos visto, hermano, vimos el primer mandamiento, vimos el segundo, vimos el tercero, y hoy vamos a ver el cuarto mandamiento, que es el día, tiene que ver con el día de reposo. Antes de ir a los detalles del estudio de esta noche, solamente quiero resaltar algunas cosas. De los 10 mandamientos, uno de los mandamientos más polémicos, hermano, es precisamente el mandamiento del día, el cuarto mandamiento. Cuando venimos al tema de la ley de Dios, hermano, nos damos cuenta, y usted va a escuchar cristianos que tienen diferentes posiciones con relación a los 10 mandamientos. Hay cristianos que, por ejemplo, que piensan que los 10 mandamientos no están vigentes porque tienen que ver con el pacto mosaico. Pero ya nosotros hemos visto en otros estudios, hermanos, que los 10 mandamientos están vigentes porque los 10 mandamientos reflejan ¿qué cosa? El carácter moral de Dios. Y los 10 mandamientos, uno de los usos de los 10 mandamientos, los usos de los 10 mandamientos, hermano, por lo cual nosotros creemos que está vigente es este. El primer uso, hermano, de la ley de Dios, ¿cuál es? ¿Se recuerdan de esto? El primer uso de la ley de Dios, ¿cuál es? La ley de Dios, los 10 mandamientos tienen como propósito, ¿cuál es el primer propósito? Mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a mirar ¿a quién? A Cristo. La ley de Dios, hermano, nos muestra nuestro pecado, porque cuando la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo te pregunto, ¿nosotros podemos cumplir ese mandamiento? No lo podemos cumplir a la perfección, porque ninguno de nosotros, hermano, puede cumplir, puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, perfectamente todo el tiempo. Y al ser confrontado con ese mandamiento, o con ese resumen de la ley, eso nos muestra nuestro pecado. La razón por la cual estamos bajo condenación, o la razón por la cual el hombre está bajo condenación, porque el hombre no puede cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, también nos lleva a mirar ¿a quién? A Cristo, porque Cristo cumplió la ley de Dios a la perfección a favor de todos aquellos que iban a creer. Amén, hermano.
Es por eso, hermano, que ninguno de nosotros vamos a ser salvos por cumplir la ley. Y eso es muy importante, hermano. Nosotros no somos salvos por cumplir la ley, porque por el cumplimiento de la ley nadie podrá salvarse. Nosotros cumplimos la ley o obedecemos la ley porque ya hemos sido salvos. Porque hemos puesto nuestros ojos en quién, hermano, en Cristo, porque hemos confiado en Cristo y sabemos que nosotros, hermano, vamos a permanecer delante de Dios y no seremos condenados porque Cristo cumplió la ley a la perfección. El primer objetivo de la ley, ¿cuál es? Enseñarnos nuestro pecado y llevarnos a mirar a Cristo. El segundo propósito de la ley o el segundo uso de la ley, ¿cuál era? Restringir el mal. Las leyes de los hombres, hermano, de las naciones surgen, hermano, fluyen de los 10 mandamientos. Y Dios, hermano, mire, Dios ha escrito su ley. Nosotros, hermano, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, sin necesidad de ir a una iglesia. ¿Sí o no? El hombre, hermano, no necesita oír la Biblia, escuchar la Biblia. El hombre no necesita ser instruido en la Biblia para saber que mentir es pecado. No necesitamos estudiar la Biblia para saber, hermano, que robar es pecado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, usa su ley para restringir el mal en nosotros. Y el tercer uso de la ley, ¿cuál era? El tercer uso de los 10 mandamientos, hermano, nos sirve como una guía ¿de qué? De vida para los creyentes. Es nuestro estándar, nuestra norma de vida. Y por estos tres usos de la ley es que nosotros sabemos, hermano, que los 10 mandamientos están vigentes. Ahora, usted va a encontrar cristianos también que le van a decir de los 10 mandamientos, solamente el 1, el 2 y el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 están vigentes. El cuarto mandamiento no está vigente, porque tiene que ver con la ley de Moisés. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de este mandamiento, porque estas dos posiciones están completamente equivocadas. Porque la pregunta es, si nosotros decimos que el primero el mandamiento, el segundo mandamiento y el tercer mandamiento, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo están vigentes, ¿qué nos hace pensar que el cuarto no está vigente? Ahora, este tipo de pensamiento, y es por eso que todos los 10 mandamientos, todos son importantes, pero este, hermano, no solamente es uno de los más discutidos, sino que también es uno de los que más, lo voy a decir de otra manera, por no tener un buen entendimiento de lo que este mandamiento significa, es por eso que usted ve, por ejemplo, los cristianos hoy, es común que los cristianos hoy pensemos que está bien faltar el domingo a la iglesia. Porque no vemos el domingo como el día del Señor, vemos el domingo como nuestro día personal. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que la Biblia dice acerca del día del Señor. Y lo más terrible, hermano, es que lo vemos, hemos racionalizado tanto ese pecado, hermano. Le voy a explicar por qué más adelante. Le voy a explicar por qué es un pecado. Hemos racionalizado tanto ese pecado que lo vemos como algo normal. ¿Sí o no, hermano? Porque no entendemos lo que la Biblia dice con relación a eso. Nosotros enfatizamos, no debes de mentir, no debemos de tener ídolos, no debemos de adulterar, no debemos fornicar, pero de alguna manera nosotros nos hemos ingeniado que está bien violar el cuarto mandamiento. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Quiero que mires por un momento nuevamente lo que dice el texto. Los que están atrás pueden ver bien aquí, hermano. Los que no pueden ver bien, este es el mismo pasaje que leímos. Si se les dificulta, léalo en la escritura. Mira, hermano, este es el pasaje que acabamos de leer. Y fíjate cómo dice, cómo comienza, hermano. ¿Con qué palabra comienza? Acuérdate. Cuando dice, hermano, acuérdate, esa palabra, hermano, da por sentado dos cosas. La primera, esta palabra acuérdate
da por sentado, hermano, o enfatiza el hecho, hermano, nuestra tendencia a olvidar este mandamiento. ¿Cómo comienza, hermano, el primer mandamiento? ¿Cómo comienza? No tendrás otros dioses delante de mí. El segundo dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. El verso 5, que también parte del segundo mandamiento, dice, no lo adorarás. El verso 7, que es el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero el 8, que es el cuarto, dice, acuérdate del día de reposo. Cuando la palabra acuérdate, hermano, habla, enfatiza el hecho de resalta nuestra tendencia a olvidar el día de reposo. Pero también, hermano, y quiero que pienses en esto por un momento, la palabra acuérdate implica ¿qué cosa? Implica un previo conocimiento. Tú no te puedes acordar de algo que previamente usted no sabía. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí me entienden, hermano, lo que quiero decir? No es lo mismo que le diga, hermano, debe de hacer esto, a yo decir, hermano, acuérdate de hacer esto. Pero la palabra acuérdate implica que ya de alguna, antes de que Dios diera esos mandamientos, ya el hombre de alguna manera y el pueblo de Israel sabía de esta ordenanza. Ahora, dice, acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás, el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. ¿Qué dice también? No vas a hacer obra alguna. No vas a hacer obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu pariado, Dios te puede pensar. Eso realmente no pasa porque nosotros no tenemos esto, ¿verdad? Pero esto, hermano, nosotros no tenemos nosotros no tenemos esclavos, y muchos de nosotros realmente quizás no tengamos esclavos, pero esto afecta la manera también en que los cristianos que tienen bajo su autoridad empleados tratan a sus empleados. Esto regula la manera en que nosotros los cristianos dirigimos y administramos nuestros propios negocios también. ¿Sí lo ven, hermano? Ahora, porque dice aquí, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿qué es lo que enseña, hermano, este mandamiento? ¿En qué consiste este mandamiento? Bueno, lo primero es la santificación de un día, que es el día del Señor. Dice la Biblia que el Señor santificó ese día. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa esa expresión? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el Señor santificó el 7º día? ¿Qué significa eso? La palabra santificó. ¿Qué te dice? Lo apartó. El Señor apartó el 7º día para Él. ¿Verdad? Es bien simple. ¿En qué consiste este mandamiento? Lo primero, pues es que Dios lo santificó un día para Él, apartó un día para Él. Y esto a la vez, hermano, implica que nosotros, hermano, debemos en ese día, porque Dios lo separó para Él, nosotros debemos descansar de nuestras propias obras. El día del Señor no es para hacer lo que no pudimos hacer de lunes a sábado. El día del Señor es para descansar de lo que nosotros hacemos normalmente de lunes a sábado. Ahora, ojo, esto no significa, por ejemplo, porque esto lo vamos a ver más adelante con más detalles, solamente quiero hacer esta salvedad para que no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo.
Eso no significa que, por ejemplo, no vamos a cocinar el domingo o el día de reposo, o no vamos a atender a una persona que esté enferma, ¿verdad? Porque nosotros, una de las maneras de guardar el día de reposo, y esto lo vamos a ver más adelante, es haciendo bien a nuestro prójimo. Y cuando, por ejemplo, la esposa le cocina a su esposa, para la familia, la esposa está haciendo bien a la familia. Decir, por ejemplo, yo no voy a cocinar el domingo porque es el día de reposo y va a pasar a su familia, va a dejar a su familia pasando hambre. ¿Usted cree que esto está bien? No está bien. Porque una de las cosas que uno hace, estoy poniendo un ejemplo de la cocina, hermano, pero puedo poner otro ejemplo. Pero la norma general es que nosotros debemos descansar de nuestras propias obras. Y eso lo vemos, hermano, precisamente. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, esto lo sacamos de aquí. Dice, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. O sea, esas obras se está refiriendo a lo que normalmente nosotros hacemos de lunes a sábado. Ahora bien, hermano, también eso implica que debemos descansar, porque Dios santificó un día para Él. En ese día debemos descansar de nuestras propias obras. Y ese día, hermano, es para ocuparnos en la adoración a Dios. Ese día no es para otra cosa. ¿Cuántos de ustedes, hermano, yo les pregunto, cuántos de ustedes, cuántos de ustedes tienen tiempo para leer la Biblia consecutivamente durante la semana? Okay. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo para leer un libro cristiano y sentarte a leer un libro cristiano? ¿No? Ok. Hermano, el día del Señor es para eso. Para que usted se dedique a adorar a Dios y a aprender más de Dios. Para que usted pueda hacer lo que quizás en 6 días usted no puede hacer. ¿Sí lo ve, hermano? O sea, ese día es para descansar de nuestras propias obras. Ese día es para ocuparnos, hermano, en nuestra adoración al Señor. Ahora, mira, hermano, conmigo el verso nuevamente. O sea, esto que acabamos de decir lo sacamos precisamente aquí. Dice, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. ¿Para quién es el día, hermano? Para el Señor. Hermano, un voluntario que me diga qué dice aquí. Día. No dice hora. No dice mañana. ¿Qué es lo que dice, hermano? Día. El concepto del día del Señor que tenemos nosotros, ¿cuál es? El domingo voy por la mañana a la iglesia y cumplí. Ya cumplí con el Señor. La tarde es para hacer lo que yo quiero. Pero la Biblia dice, hermano, que es el día del Señor. ¿Verdad? Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Algo que quiero resaltar de esa última expresión es 2 cosas que quiero que notes. Número 1, Dios es el creador de todas las cosas, ¿sí o no? Dios tiene el dominio sobre toda la creación, ¿sí o no? Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiere, como Él quiera, ¿sí o no? Dios me ha podido decir, tienen un día para hacer lo que ustedes quieran. Yo quiero que ustedes den, los otros 6 me pertenecen a mí. Dios lo hubiera podido hacer, sí o no. Dios, hermano, en su misericordia, en su gracia, Dios en 6 días para que se ocupen en lo que ustedes quieran ocuparse, para que se empleen en su vocación. Pero
nosotros manejamos, qué es lo que dice la Biblia y cómo nosotros manejamos esto. Muchos de nosotros, o muchos hermanos, por ejemplo, muchos trabajan 12 horas al día, ¿sí o no? Vamos a suponer que usted tiene el lunes, usted trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y viene y su esposo o su esposa le dice, mi amor, vámonos al parque y a pasar la tarde en el parque. ¿Qué usted diría? ¿Qué usted diría? Hermano? No, ¿por qué? No, trabaja de 7 de la mañana, usted tiene que tener su trabajo a las 7 y usted va a salir a la noche. Su esposo le dice, amor, al mediodía vamos a almorzar juntos y nos vamos a sentar en el parque. ¿Usted lo haría? Depende si está lloviendo, si está nevado. Muy seguro que no lo haría porque la respuesta sería esta. ¿Por qué? Porque tengo que ir al trabajo. Porque ese es el día de ¿qué? De trabajar. Ahora, fíjate hermano, dice 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Esta palabra, y reposó, el séptimo día, es muy importante. ¿De dónde viene esto, hermano? ¿A dónde te está llevando esta porción de aquí? ¿A qué parte de la Biblia? A los santos. A Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La creación. Dice, en 6 días hizo el Señor, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, que nos está llevando el regreso a la creación. Y dice, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. La razón por la cual Dios reposó en el séptimo día no fue porque Dios estaba cansado. No fue porque Dios necesitaba agarrar un 10. Wow, estoy exhausto de la creación. No, el propósito por el cual Dios reposó el séptimo día es porque desde la creación Dios le está enseñando al hombre cuál es el patrón de la vida. El patrón normal de la vida iba a ser trabajar y ¿qué más? Y adorar. Trabajar y adorar. Ese era el patrón. ¿Y por qué lo sabemos, hermano? Porque más adelante en el Nuevo Testamento Jesús dice que el hombre no fue creado por causa del día de reposo, sino que el día de reposo fue creado por causa del hombre. Dios estableció, hermano, o vamos a ponerlo un poquito más amplio, Dios estableció este patrón: trabajar, descansar y adorar. ¿Sí lo ves? Por eso que Dios dice que Dios reposó, porque Él mismo nos dio el patrón, Él nos dio el ejemplo, Él nos mostró cómo debíamos de vivir. Ahora, vamos a ir adelante. Vamos a ver de dónde se origina el día de reposo. Y vamos a ver el contexto bíblico. Su origen es en la creación, como acabamos de decir. Apunta este texto, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero quiero que lo apuntes. Pero quiero que busques conmigo Éxodo capítulo 16, versos 25 al 28. Éxodo capítulo 16, verso 25 al 28. Amén. ¿Quién quiere leerlo, hermano? Y Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo haréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día de reposo no habrá nada. Y
Y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Fíjate, hermano, ¿cuántos conocen el contexto de ese pasaje? Dios, hermano, está en el contexto cuando Dios le da el maná al pueblo y Dios le da instrucciones específicas. Dios le da el maná, le da instrucciones específicas. ¿Y qué le dice? Cada día recogerán la porción ¿de qué? De cada día. Si recoges más de tu porción diaria, ¿qué iba a pasar? Se iba a deshacer el maná. Porque Dios, hermano, lo que estaba enseñando al pueblo es que el pueblo debía de depender ¿de quién? De Dios. De confiar en Dios. Confiar en que Dios tiene cuidado de ellos. Amén, hermano. Y como mismo Dios tenía cuidado de ellos, Dios tiene cuidado de su pueblo hoy también. Y Él le dijo, el único día que podían recoger doble era el día anterior al día de reposo, para que ellos no tuvieran que salir a buscar el maná en el día de reposo. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Y qué más hicieron? Salieron el día de reposo a buscar. ¿Y qué dijo Dios a Moisés? ¿Hasta cuándo van a qué? ¿Cómo dice el texto? ¿Hasta cuándo no van a querer? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir desobedeciendo? Van a seguir desobedeciendo. Hermanos, ¿qué mandamiento estaban desobedeciendo? El cuarto mandamiento. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir haciendo esto? Hermano, cuando nosotros leemos eso, nosotros decimos, qué terribles eran esos israelitas. ¿Cómo es posible que ellos viendo la gloria de Dios en el desierto, ven el maná, Dios les habla, pero qué cabeciduros son esos israelitas? Hermanos, nosotros no somos diferentes. Nosotros no somos diferentes. Dios nos ha dado 6 días. Y como cristianos nosotros confiamos que Dios es fiel a su palabra en proveer en esos 6 días lo que nosotros vamos a necesitar en 7. Para que el día del Señor nosotros lo dediquemos a Él. Pero lo primero que nosotros hacemos, hermano, cuando nos quedamos cortos, ¿qué es lo que nosotros hacemos, hermano? Tratamos siempre de poner algo que hacer, ¿cuándo? El domingo. Y decimos, hermano, es que tenemos que proveer para nuestra familia, porque el que no provee es peor que el incrédulo. Dios quiere que proveamos para nuestra familia. No me alcanzó, voy a trabajar el domingo. Y yo le pregunto, hermano, ¿se acuerdan que el miércoles pasado hablábamos de tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano es precisamente usar la palabra de Dios para ¿saben?, justificar nuestro pecado. Y el pueblo fue eso lo que hizo. El pueblo dijo, no, el domingo voy a trabajar, voy a buscar el maná. ¿Y qué pasó? No hallaron nada. Ahora, hermano, en esto, también una vez más, no podemos ser dogmáticos, no podemos ser legalistas. ¿En qué sentido? Hay hermanos que en su centro de trabajo tienen que ir a trabajar el domingo. Y ese es el trabajo que el Señor le ha provisto. Por poner un ejemplo, hermanos que trabajan en la quesería, o hermanos cristianos que son policías, que son doctores, tienen que trabajar el domingo. Y ellos haciendo eso están haciendo ¿qué cosa? Un bien a su prójimo. Estoy hablando de cuando nosotros voluntariamente nos ofrecemos, decimos, no, voy a trabajar más porque necesito ¿qué cosa? Más dinero. Dios es suficiente para proveer. ¿Tú lo crees, sí o no, hermano? En 6 días Él te va a dar lo que tú necesitas en 7. Y cuando estás corto, hermano, la primera solución no es buscar qué hacer el domingo. La primera solución, ¿tú sabes cuál es? Clamar a tu Dios. Señor, ten misericordia y provee para nuestras necesidades. Amén, hermano.
Porque dice la Biblia, hermano, una cosa tú puedes estar seguro esta noche. Hermano, Dios tiene cuidado de ti. Si Dios cuida de las aves del cielo y Dios cuida de la hierba del campo, no hará mucho más con vosotros, dice Jesús, hombres de poca fe. ¿Por qué nos afanamos? ¿Sí lo puede ver, hermano? Y esto, hermano, es bien importante. Porque esto, hermano, define, impacta la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Ahora bien, hermano, quiero que vean también. Vimos que su origen es en la creación. Una cosa muy importante antes de seguir. Esto es Génesis, que no lo leímos. Esto está en los primeros 2 capítulos de Génesis, capítulo 2, versos 2 al 3. Éxodo 16 está antes de ¿qué? Antes de Éxodo 20, de la ley. Cuando esto pasó, todavía la ley no había sido dada. Decir que el cuarto mandamiento no está vigente porque tiene que ver con la ley de Moisés es completamente ¿qué? Falso, porque este mandamiento, como todos los demás mandamientos, tienen su origen en la creación. ¿Verdad? Ahora, su origen es en la creación, fue ratificado en el monte Sinaí cuando Dios dio la ley. No vamos a leer este pasaje porque ya lo leímos al principio en Éxodo 20. Ahora, sí quiero que leas Deuteronomio 5, del 12 al 15. O si quieres no lo busques, hermano, yo lo tengo aquí en pantalla. Vamos a leer para que podamos adelantar en el tiempo. Mira lo que dice: guardarás el día de reposo para santificarlo. O sea, lo guardarás para apartarlo. Como el Señor tu Dios lo ha mandado. Fíjate, hermano, como el Señor tu Dios lo ha mandado. No es como el Señor tu Dios te lo ha sugerido. Es un mandamiento. Dice, como el Señor tu Dios te lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. ¿En cuántos días haremos todo nuestro trabajo? En 6 días. Dice, mas el 7º día es día de ¿qué? De reposo. Hermano, ¿se acuerda que le dijo ahorita que una de las razones por la cual Dios nos da, el día de reposo, que es el sábado cristiano, es, hermano, para que podamos adorar y para que podamos, ¿qué cosa? Descansar. Amados hermanos, Dios, y esta es una evidencia, una vez más, que Dios tiene cuidado de ti. Tú y yo necesitamos descansar. Tu cuerpo necesita descansar. Y esta es una de las razones detrás del día de reposo. Dice, no harás en él, dice, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. ¿Para quién es ese día? Para el Señor tu Dios. No dice ese día será para ti. Ese día es para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Por eso decía que esto afecta a la manera en que los cristianos manejamos nuestros negocios. Porque si tú eres cristiano, ¿sabes? Lo voy a decir de otra manera. Si tú tienes un negocio, como cristiano, el domingo, tú debes de cerrar, hermano. Porque ese día es de quién? Del Señor. Ese día es del Señor. La mayoría de los lugares cierran el domingo de resurrección. ¿Sí o no? Muchos negocios cierran el domingo de resurrección porque queremos celebrar, ¿qué cosa? La resurrección de Cristo. Pero los cristianos celebramos la resurrección de Cristo 52 domingos al año. Todos los domingos que la iglesia, el día del Señor, es el día en que la iglesia se reúne para celebrar que Cristo murió y resucitó entre los muertos para nuestra salvación. Pero ¿sabes cómo nosotros hacemos la distinción?
O el domingo, el día de la resurrección es que no se trabaja. Y el Viernes Santo no se barre la casa. O no se come carne. Pero todos los demás domingos, no importa lo que hagamos. ¿Sí ven nuestro doble estándar, hermano? Ahora, dice, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, hermano, por lo tanto, ¿qué significa por lo tanto? ¿Qué quiere decir eso, hermano? O sea, lo que eso quiere decir es, porque tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y usted dirá, hermano, pues yo no he sido esclavo. Usted y yo éramos esclavos del pecado y Cristo nos liberó. Porque fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que porque el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, porque Dios te salvó. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. La razón por la cual debemos de guardarlo es porque Dios nos los ha mandado para que podamos descansar y para que podamos adorarle a Él, porque nosotros, siendo esclavos del pecado, Él nos liberó con mano fuerte y poderosa. Y ese día es para reflexionar en la grandeza de nuestro Dios. Ahora, dice una vez más, aquí fíjate cómo enfatiza de nuevo. Acuérdate del día de reposo, acuérdate de que tú fuiste esclavo, trae a la memoria lo que Dios ha hecho por ti. Ahora bien, quiero terminar con 2 textos bíblicos. Apunta estos 3 textos bíblicos. ¿Sabes? Nosotros creemos que este mandamiento está vigente porque la iglesia del Nuevo Testamento guardaba el día del Señor. Vamos a buscar, hermano, Hechos capítulo 20, 1 Corintios capítulo 16, verso 2. ¿Quién tiene Hechos 20? ¿Quién no tiene, hermano? Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Amén. Fíjate, a mí me encanta ese pasaje. ¿Qué día estamos reunidos los cristianos? El primer día de la semana. Lo que vamos a ver el domingo que viene, el miércoles que viene, es porque nosotros no guardamos el sábado, que es el 7º día, y por qué guardamos el primer día de la semana como el día del Señor. Eso lo vamos a ver el miércoles que viene. Pero la iglesia estaba reunida, ¿qué cosa? El primer día de la semana. Estamos reunidos, hermano. No estamos reunidos el tercero, ni el segundo, ni el séptimo. Estamos reunidos el primer día de la semana. Pablo iba a partir al otro día. ¿Y qué hizo Pablo, hermano? Extendió su discurso hasta la medianoche. Imagínate el mensaje, aleluya, que Pablo dio ahí. Y eso, hermano, estamos atendiendo la palabra del Señor. Hay otro pasaje en la Biblia, en Hechos, que dice que Pablo también estaba predicando y se extendió tanto en su predicación que había un hermano que estaba sentado en una ventana en el 2º piso y se quedó dormido y se cayó y se murió. Y de ahí Pablo fue y lo resucitó. Pero Pablo, cuando predicaba en el día del Señor, Pablo predicaba. Porque ese era el día de ¿quién? Del Señor. Para que la iglesia sea instruida en la palabra de Dios. ¿Sí lo ve, hermano? Ok. 1 Corintios 16, verso 2. ¿Quién lo entiende? Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces los reinos. O sea, aquí este versículo es aparte también, un versículo muy importante porque también vuelve a enfatizar qué cosa. ¿Cuándo le dijo Pablo que recogieran las ofrendas?
cada primer día de la semana. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo, hermano? A las ofrendas, pero estaba hablando de qué específicamente. Del día del Señor, porque era el día en que la iglesia se reunía. Y Pablo estaba diciendo, cuando ustedes se reúnan cada primer día de la semana, recojan ofrendas. Amados hermanos, que a propósito, es por eso que nosotros en cada servicio domingo, nosotros recogemos ofrendas como un acto de ¿qué? De adoración a Dios. Este versículo es muy importante porque nos enseña dos cosas. Nos ratifica, hermanos, podemos ver que la iglesia cristiana del primer siglo guardaba el día del Señor. Y también, hermano, este versículo es muy importante porque nos ayuda a nosotros, nos da la norma de cómo nosotros debemos ofrendar. ¿Cómo dice Pablo que debemos ofrendar? Conforme el Señor nos haya prosperado. Ahora, si ves, estos versículos son importantes por eso, hermano. Ahora, vamos a ver, hermano, más adelante. Vamos a hacer con este tema el domingo que viene. Pero hasta aquí hemos visto, hermano, la importancia del día de reposo. ¿Por qué debemos guardar el día de reposo? ¿Por qué está vigente? Vimos que el día de reposo, el mandamiento del día de reposo, ¿dónde tiene su origen? En la creación. Y vimos que fue ratificado, ¿a dónde? En Sinaí. La iglesia primitiva, hermano, o la iglesia cristiana del primer siglo lo guardaba también. Son evidencias, hermano, de que este mandamiento está vigente. Y estará vigente hasta que Cristo venga por nosotros. Ahora, algo que yo, por cuestión de tiempo, a veces no puedo decir los miércoles, pero hoy lo voy a decir porque es muy importante. Ninguno de nosotros, todos nosotros, a la luz de esta verdad, de lo que hemos visto hasta hoy, lo primero que debemos hacer, ¿qué cosa es? Arrepentirnos. Eso es lo primero, arrepentirnos. Señor, perdónanos, porque nosotros hemos desobedecido tu palabra y hemos roto este mandamiento, como hemos roto todos los mandamientos. Lo segundo que quiero que tú te vayas a tu casa hoy es consciente y seguro de esto. Si tú eres cristiano y tú estás en Cristo, después de arrepentirte, lo otro que tú puedes hacer es pedir al Señor, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Y lo tercero que quiero, cristiano, que vayas a tu casa esta noche con esta seguridad. La razón por la cual nosotros debemos guardar este mandamiento, como los 10 mandamientos, y tratar de obedecerlo, no es para ser salvos, sino porque tú ya has sido salvo. Porque Dios te sacó de la esclavitud del pecado y te trajo a la vida y te dio la habilidad de poder obedecer. Y por último, cristiano, ¿cuántos de ustedes creen que esto está demasiado difícil? ¿Quién de ustedes puede cumplir esto a la perfección? Yo no puedo, hermano. Yo no puedo. Y porque yo no puedo, ¿qué tengo que hacer? Mirar a quién, a Cristo. Aleluya. Porque Él cumplió este mandamiento, como los otros 10, a la perfección. Nuestra seguridad, hermano, nuestra confianza no está en nuestra capacidad de desempeño, sino en la justicia perfecta de Jesús. Amén, hermano. Vamos a ponerlo en pie y vamos a orar, hermano, para ser despedidos, y el miércoles que viene seguimos con este tema. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú nos perdones, porque nosotros, Señor, todos los días pecamos y desobedecemos tu palabra. Señor, y en esta noche nosotros confesamos que necesitamos de ti. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Señor, ayúdanos a mirar a Cristo cuando no podemos obedecer tu palabra, porque no podemos hacerlo. Pero dice tu palabra, Señor, que tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, y glorifica tu nombre en nuestras vidas. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que tu gracia, Señor, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. De esta manera, mi hermano, estamos despedidos.